Tengo 22 años, estudio comunicación en una universidad pública en México y hasta hace unos meses, lo más estresante de mi vida era entregar trabajos a tiempo y que el dinero me alcanzara para la renta. Nunca pensé que iba a terminar escribiendo algo así, pero ya no puedo seguir guardándolo como si fuera una anécdota rara. Me lo he callado por miedo a que no me crean o, peor, a que piensen que exagero. A veces ni yo misma entiendo cómo pasó todo. Decidí contarlo ahora porque anoche volví a soñar con eso. Me desperté con esa sensación horrible de que alguien me estaba viendo, como si hubiera una sombra en la esquina del cuarto. Me quedé sentada en la cama, en silencio, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Pero no era solo eso. Hay cosas que pasaron y que todavía no logro acomodar en mi cabeza. Y siento que si no lo saco, me voy a volver loca. Cuando entré a la universidad, mis papás me dijeron que no podían pagarme un departamento sola. Yo tampoco quería regresar a vivir con ellos porque la facultad me quedaba a casi 2 horas. Así que hice lo que hace todo el mundo, busqué roomies por internet. Me metí a grupos de Facebook, pregunté en foros, mandé mensajes a desconocidas con la misma urgencia con la que se pide ayuda. Así conocí a Valeria y a Mariana. Las dos tenían mi edad, estudiaban cosas distintas y parecían normales. Eso fue lo que más me convenció, parecían normales. El departamento no era la gran cosa, pero para mí era perfecto. 3 cuartos pequeños, una sala diminuta y una cocina donde apenas cabíamos 2. Recuerdo el primer día que llegué con mis maletas, emocionada, sintiéndome adulta. Yo siempre había querido esa independencia. Pensé que compartir depa con otras chicas iba a ser como en las películas, ¿sabes? Risas en la cocina, noches de estudio, chismes antes de dormir. Y al principio fue así. Nos organizábamos para limpiar, dividíamos la renta en partes iguales, hacíamos compras juntas en el súper. Incluso llegamos a celebrar mi cumpleaños ahí, con un pastel barato y velitas que casi no prendían. Yo me sentía tranquila. De verdad lo digo. Me sentía segura. Valeria era más callada, pero amable. Siempre estaba con audífonos y decía que trabajaba medio tiempo en línea. Mariana era más sociable, salía mucho, traía amigos de vez en cuando. Nada que me pareciera extraño. Yo también invitaba a mi novio algunas noches, aunque casi siempre preferíamos salir. Todo parecía dentro de lo normal. Los primeros meses no pasó nada fuera de lo común. Si acaso pequeñas cosas que ahora, viéndolas en retrospectiva, me hacen ruido. Pero en ese momento las dejé pasar. Como cuando empecé a notar que Valeria recibía paquetes casi todos los días. No exagero. Casi diario tocaban el timbre y era para ella. Cajas medianas, sobres acolchonados, bolsas sin logotipo. Nunca traían remitente claro. Al principio nos reíamos. Mariana decía en broma que seguro tenía un sugar daddy secreto. Yo también lo pensé. Ella nunca daba muchas explicaciones, solo decía cosas del trabajo o pedidos personales. No era mi asunto, así que no insistí. Cada quien tiene su vida. Además, yo no soy de las que se mete en lo que no le importa. Pero sí era raro. Las cajas se acumulaban en la entrada y ella las metía rápido a su cuarto. A veces escuchaba que las abría de inmediato. Otras veces las dejaba cerradas por días. Nunca vi exactamente qué había dentro. Y aunque ahora me cuesta admitirlo, en ese momento no sentí miedo. Sentí curiosidad, tal vez un poco de incomodidad, pero nada más. Hubo una noche que me levanté por agua y la encontré en la sala, con la luz apagada, solo iluminada por la pantalla de su celular. Tenía una de esas cajas abiertas sobre la mesa. Cuando me vio, cerró todo de golpe. Me dijo que me había asustado. Yo me disculpé y regresé a mi cuarto. Pensé que había interrumpido algo privado. No quise darle importancia. Sé que suena ingenuo, pero de verdad nunca imaginé que algo de eso tuviera que ver conmigo. Yo estaba enfocada en mis clases, en mi relación, en sobrevivir a los exámenes finales. Mi vida giraba alrededor de cosas normales. Jamás pensé que mientras yo estudiaba en la biblioteca o me bañaba tranquila en ese departamento, había algo más moviéndose en silencio. Lo peor es que, si soy honesta, hubo pequeños detalles que ignoré porque no quería parecer paranoica.
Como esa sensación incómoda de que a veces la puerta de mi cuarto no estaba exactamente como la había dejado. O que algunas cosas sobre mi escritorio parecían ligeramente movidas. Me decía a mí misma que estaba exagerando, que seguramente había sido yo y no lo recordaba. Todavía no entiendo por qué preferí convencerme de eso en lugar de preguntar. Supongo que porque confiar es más fácil que aceptar que algo no está bien. Y yo quería que todo estuviera bien. Hasta que un día uno de esos paquetes dejó de ser solo una rareza y se convirtió en el inicio de algo que jamás voy a poder olvidar. Hasta que un día uno de esos paquetes dejó de ser solo una rareza y se convirtió en el inicio de algo que jamás voy a poder olvidar. Ese día llegué antes de lo normal a la casa. Había salido temprano de clases porque cancelaron una exposición. Recuerdo que venía cansada y con hambre, pensando en hacerme algo rápido y dormir una siesta. Cuando abrí la puerta del departamento, vi una caja más grande de lo habitual apoyada contra la pared, justo al lado de mi mochila que había dejado en la mañana. No tenía nombre visible, ni remitente claro. Solo una etiqueta con el número del departamento. Me quedé mirándola unos segundos. No sé por qué, pero me dio una sensación rara en el estómago. Como cuando sabes que algo no te incumbe pero igual te llama demasiado la atención. Pensé que era para Valeria, como siempre. Casi todas las cajas eran para ella. Lo extraño fue que no estaba su nombre escrito por ningún lado. La moví con el pie para pasar. Pesaba. No era ligera. Intenté ignorarla y me fui directo a la cocina. Mientras calentaba comida, no podía dejar de pensar en esa caja ahí, sola, en silencio. Me sentía tonta por estarle dando vueltas. Era solo una caja. Punto. Pero algo no me cuadraba. A los pocos minutos llegó Valeria. Entró rápido como siempre y cuando vio la caja su expresión cambió. Fue algo muy sutil, pero lo noté. Se tensó. No me dijo nada al principio, solo la tomó y la arrastró hacia su cuarto sin saludarme. Yo me quedé parada con el plato en la mano, viendo cómo cerraba su puerta con seguro. Sé que suena exagerado, pero sentí que me estaban ocultando algo. Y al mismo tiempo me dije que estaba dramatizando. Tal vez había tenido un mal día. Tal vez el paquete era importante. Me repetí eso varias veces para no empezar a imaginar cosas. Esa noche casi no salió de su cuarto. Ni siquiera cenó con nosotras. Mariana comentó en tono burlón que seguro le habían mandado algo muy especial. Yo intenté reírme, pero por dentro no me salió natural. Había algo en el ambiente que se sentía distinto, más pesado. Como si hubiera una conversación pendiente que nadie quería iniciar. Al día siguiente, cuando Valeria se fue a la universidad, noté que la caja vacía estaba en el bote de basura de la cocina. No suelo fijarme en la basura, pero la tapa estaba mal puesta y se veía parte del cartón. No sé qué me pasó en ese momento. Fue como un impulso tonto. La saqué para acomodarla mejor, y fue ahí cuando vi que por dentro tenía restos de cinta negra, como si hubiera estado sellada varias veces. Me quedé viéndola más de lo necesario. No había nada más dentro. Ni papeles ni envolturas. Solo el cartón marcado y esa cinta. Sentí un escalofrío pequeño, pero real. Otra vez intenté convencerme de que estaba siendo paranoica. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Algo ilegal? ¿Una amenaza? Me sentí ridícula solo de pensarlo. Pero las cosas empezaron a cambiar después de eso. Empecé a notar pequeños detalles que antes me parecían insignificantes. Como que mi puerta amanecía entreabierta cuando juraba haberla cerrado. O que mi laptop estaba ligeramente movida de lugar. Al principio pensé que podía ser Mariana buscando algo, porque a veces me pedía prestado el cargador. Pero nunca me dijo que entrara a mi cuarto sin avisar. Una tarde le pregunté directamente si alguna vez había entrado cuando yo no estaba. Me miró raro como confundida, y me dijo que no, que jamás haría eso. Incluso se ofendió un poco. Me disculpé de inmediato. Le dije que seguramente estaba olvidando cerrar bien la puerta. Pero mientras hablaba, sentí que algo dentro de mí se rompía un poquito. Porque no estaba tan segura de estar olvidando. También empecé a sentir que me observaban. Y escribir eso me da vergüenza. Porque suena a película mala. Pero era real.
Estaba en la sala viendo una serie y, de la nada, me recorría una sensación incómoda, como si hubiera ojos encima de mí. Volteaba y no había nadie. Solo el pasillo oscuro y las puertas cerradas. Intenté hablarlo con mi novio. Le conté lo de las cajas y lo de la puerta. Se rió al principio, dijo que seguro estaba estresada por la escuela. Que no sacara conclusiones. Me abrazó y me dijo que me estaba sugestionando. Yo quise creerle. De verdad quise. Porque aceptar que algo estaba mal implicaba enfrentarlo. Pero lo que más me inquietó no fue eso. Fue darme cuenta de que Valeria empezó a comportarse diferente conmigo. Más atenta, pero de una forma rara. Me preguntaba a qué hora iba a regresar, si iba a salir el fin de semana, si mi novio se quedaría a dormir. Preguntas que antes no hacía. Yo respondía normal, sin pensar demasiado. Hasta que empecé a notar que siempre parecía saber cuándo yo no estaría en el departamento. No tengo pruebas de nada en ese punto. Solo eran sensaciones, coincidencias incómodas, detalles que no encajaban del todo. Y cada vez que intentaba unirlos en mi cabeza, algo me decía que estaba exagerando. Que no podía desconfiar de las personas con las que vivía sin una razón clara. Pero la razón llegó más rápido de lo que esperaba, y apareció dentro de otra caja que nunca debí abrir. Pero la razón llegó más rápido de lo que esperaba, y apareció dentro de otra caja que nunca debí abrir. Ese día estaba sola en el departamento. Mariana había salido desde temprano y Valeria me había dicho que tenía clases todo el día. Yo estaba nerviosa desde que desperté con esa sensación en el pecho que no se va aunque intentes distraerte. Cuando tocaron el timbre casi salto del susto. No esperaba a nadie. Era un repartidor. Traía otra caja. No tenía nombre. Solo la dirección. Me preguntó si podía recibirla. Dudé unos segundos, pero al final firmé. La dejé sobre la mesa de la cocina y me quedé mirándola como si fuera a moverse sola. No sé exactamente qué me impulsó a hacerlo. Tal vez el hartazgo. Tal vez el miedo acumulado. Tal vez quería demostrarme que todo estaba en mi cabeza. Me acerqué y la giré buscando alguna etiqueta. Nada. Intenté ver si sonaba algo al moverla. Silencio. Me repetí que no debía abrirla. Que no era mía. Que estaba invadiendo algo. Pero también sentí que, de alguna forma, eso ya me estaba invadiendo a mí. La abrí. Recuerdo perfectamente el sonido de la cinta despegándose. Me temblaban las manos, pero seguí. Levanté las solapas y lo primero que vi fue un sobre blanco. Sin nombre. Sin nada. Lo saqué y lo abrí ahí mismo, de pie con el corazón latiéndome en los oídos. Cuando vi la primera foto sentí que el piso se me movía. Era yo. Yo sentada en la sala con el cabello recogido, usando una sudadera gris que reconozco perfectamente. La foto estaba tomada desde arriba, como desde una esquina del techo. No era una selfie. No era algo que yo hubiera publicado. Era una imagen mía dentro del departamento. Pensé que estaba entendiendo mal. Saqué otra foto. Y otra. Y otra. Yo en la cocina, de espaldas, lavando platos. Yo en el pasillo con el celular en la mano. Yo entrando a mi cuarto. Ángulos altos, laterales, escondidos. Ninguna era frontal. Ninguna era consentida. Se me empezó a nublar la vista. Sentí calor en la cara y frío en las manos al mismo tiempo. Me senté en la silla más cercana porque sentí que me iba a desmayar. Revisé las fotos otra vez, como si en la segunda mirada fueran a cambiar. Pero no. Era yo. En mi casa. Sin saber que alguien me estaba mirando. Lo primero que pensé fue en cámaras ocultas. Miré hacia el techo, hacia las esquinas. Sentí que todo el departamento me observaba. Me dieron ganas de vomitar. Después pensé en Valeria. Pensé en los paquetes. Pensé en sus preguntas sobre mis horarios. Y ahí fue cuando algo dentro de mí empezó a encajar de una forma horrible. Pero al mismo tiempo me dije que no podía acusarla sin pruebas. ¿Y si alguien más tenía acceso? ¿Y si alguien había entrado cuando no estábamos? Mi cabeza iba a 1000 por hora.
Agarré mi celular y le tomé fotos a las fotos, como si necesitara evidencia de que eso estaba pasando. Me levanté y fui directo a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro y me quedé en silencio absoluto. Escuchando. Intentando detectar algún ruido extraño. Me sentía ridícula y aterrada a la vez. Revisé mi techo, mis repisas, los enchufes. Busqué agujeros diminutos en las paredes. No sabía ni qué estaba buscando exactamente. En un momento me quedé parada frente al espejo. Me vi pálida. Me pregunté cuánto tiempo llevaba pasando esto. ¿Semanas? ¿Meses? ¿Desde que me mudé? Intenté recordar cada vez que había estado sola, cada vez que me había cambiado de ropa sin pensar. Me dio una angustia que no sé explicar. Quise llamar a mi novio, pero me dio miedo que pensara que estaba exagerando otra vez. Quise llamar a mis papás, pero no quería asustarlos sin entender bien la situación. Me sentí completamente sola en ese instante. Sola y expuesta. Guardé todas las fotos en el sobre otra vez, pero no lo cerré. Lo dejé sobre mi cama, como si necesitara verlo para confirmar que no era una pesadilla. Caminé por el departamento intentando actuar normal, aunque estaba temblando. Cada objeto me parecía sospechoso. Cada sombra me hacía brincar. Cuando escuché la puerta principal abrirse, el corazón casi se me sale. Era Valeria. Escuché sus pasos acercándose. Yo tenía el sobre en las manos. No había planeado confrontarla todavía, pero en ese momento supe que ya no podía seguir fingiendo que nada pasaba. Y cuando levanté la mirada y nuestros ojos se cruzaron, sentí que ella sabía exactamente lo que yo había encontrado. Y cuando levanté la mirada y nuestros ojos se cruzaron, sentí que ella sabía exactamente lo que yo había encontrado. No fue una mirada de sorpresa. No fue de confusión. Fue algo mucho peor. Fue como si la hubiera atrapado en algo que llevaba tiempo ocultando. Se quedó quieta en la entrada de la sala, con la mochila todavía colgándole del hombro. Yo tenía el sobre apretado contra el pecho y me temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. No supe cómo empezar. Las palabras no me salían. Solo levanté una de las fotos y la mostré sin decir nada. Ella la miró. No intentó acercarse. No fingió no entender. Bajó la mirada un segundo y suspiró. Ese suspiro fue lo que me rompió. Porque ahí entendí que no era un error. Le pregunté qué era eso. Mi voz sonó más débil de lo que quería. Me ardían los ojos, pero no quería llorar frente a ella. Me dijo que se calmara. Que no era lo que parecía. Odio esa frase. No es lo que parece. Siempre es exactamente lo que parece. Le pedí que me explicara por qué había fotos mías dentro de una caja sin nombre. Porque alguien me estaba tomando fotos dentro de mi propia casa. Empezó a decir que no era su intención que yo lo descubriera así. Que era complicado. Que había cosas que yo no entendía. Sentí que me hervía la sangre. Le pregunté directamente si ella había tomado las fotos. Tardó en responder. Ese silencio me confirmó todo antes de que abriera la boca. Cuando finalmente dijo sí, sentí que algo dentro de mí se apagaba. Me dijo que no era como yo pensaba. Que no era para hacerme daño. Que alguien le pagaba por contenido real. Que tenía contacto con una persona en línea que le pedía fotos naturales, cotidianas. Que no quería modelos profesionales, sino chicas normales en su día a día. Y que yo encajaba perfecto en lo que esa persona buscaba. No lo podía creer. Me quedé helada. Le pregunté si estaba escuchando lo que estaba diciendo. Si entendía que me estaba espiando. Que estaba vendiendo imágenes mías sin mi consentimiento. Empezó a llorar. Me dijo que necesitaba el dinero. Que su situación económica era peor de lo que aparentaba. Que al principio solo había sido una foto desde el pasillo. Que luego le pidieron más. Le pregunté desde cuándo. Bajó la mirada otra vez y dijo que desde hacía meses. Meses. Sentí que el aire me faltaba. Intenté recordar cada día que había caminado tranquila por ese departamento, creyendo que era mi espacio seguro. Y todo ese tiempo ella me estaba observando. Le pregunté cómo las tomaba.
Me dijo que usaba su celular, que se escondía, que aprovechaba cuando yo estaba distraída. Pero eso no explicaba los ángulos altos. Las tomas desde arriba. Cuando le señalé eso, se quedó en silencio. Ese silencio fue peor que cualquier palabra. Después de unos segundos que se sintieron eternos, me confesó que había instalado una pequeña cámara en la sala. Dijo que era temporal. Que la colocaba solo cuando sabía que yo estaría ahí. Que la quitaba después. Sentí que me temblaba todo el cuerpo. La sala. El lugar donde veía series, donde hablaba con mi mamá por videollamada, donde a veces me quedaba dormida. Le grité. No recuerdo exactamente qué dije. Solo sé que mi voz salió rota, llena de rabia. Le pregunté si había cámaras en mi cuarto. Juró que no. Que nunca se atrevería a tanto. Pero ya no sabía qué creerle. Si había sido capaz de todo eso, ¿por qué no más? Me mostró conversaciones en su celular con un contacto sin foto. Mensajes donde esa persona pedía más ángulos, más cercanía, algo más íntimo pero sin que se note. Leí esas frases una y otra vez. Sentí asco. Sentí que me estaban despojando de algo que ni siquiera sabía que tenía que proteger así. Lo peor fue cuando vi un mensaje reciente que decía, necesito algo más fuerte. Si puedes, dentro de su habitación. Me quedé congelada. Levanté la vista y la miré como si fuera una desconocida. Le pregunté si había intentado entrar a mi cuarto por eso. No respondió de inmediato. Y ese segundo de duda fue suficiente. Me dijo que lo había pensado, pero que no lo hizo. Que no se atrevió. Que sabía que eso ya cruzaba una línea. Yo sentí que la línea se había cruzado hace meses. Me di cuenta de que no solo había sido observada. Había sido usada. Convertida en producto sin saberlo. Y todo dentro del lugar que yo llamaba casa. En ese momento ya no sentí solo miedo. Sentí una mezcla de traición y vulnerabilidad que me dejó sin fuerzas. Y mientras ella seguía hablando, intentando justificarse, yo solo podía pensar en una cosa, esto no había terminado ahí. Y mientras ella seguía hablando, intentando justificarse, yo solo podía pensar en una cosa, esto no había terminado ahí. Sentí que algo se me rompió por dentro. No fue un grito inmediato, ni una escena dramática como en las películas. Fue más bien un vacío que se transformó en rabia en cuestión de segundos. La miré y ya no veía a mi Romy. Veía a alguien que me había estado mirando a escondidas durante meses. Alguien que sabía cómo me veía recién levantada, cómo caminaba en pijama, cómo me sentaba en el sillón sin imaginar que había una cámara apuntándome. No podía respirar. Literalmente sentí que el aire no me entraba bien. Me apoyé en la pared porque me mareé. Ella seguía diciendo que necesitaba el dinero, que nunca pensó que escalara tanto, que planeaba parar. Yo ya no escuchaba. Solo veía su boca moverse y pensaba en cada momento en que le conté cosas personales, en que lloré frente a ella por problemas con mi novio, en que me cambié de ropa creyendo que estaba sola. Le pregunté dónde estaba la cámara. No me respondió al instante. Le grité que me dijera dónde estaba. Me escuché a mí misma decirle cosas que nunca pensé decirle a nadie. La llamé enferma. Le dije que era una traicionera. Que me había vendido. Y sí, sé que suena fuerte, pero eso sentí. Que me vendió. Se puso a llorar más fuerte y dijo que la cámara estaba guardada en su cuarto. Que no estaba instalada en ese momento. No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que pude hacer en ese momento. Caminé directo hacia su habitación sin pedir permiso. Ella intentó detenerme, pero la aparté. Me temblaban las piernas, pero la adrenalina me tenía de pie. Entré y empecé a abrir cajones como loca. Tiré ropa al piso. Abrí su closet. Sentía que cada segundo que pasaba era una confirmación de que mi vida ahí había sido una mentira. Y entonces la vi. En una caja pequeña, junto a cables y cosas electrónicas. Una cámara diminuta, negra. Tan pequeña que fácilmente podía pasar desapercibida en una repisa. La agarré con la mano y sentí náuseas. Pensé en cuántas veces había estado grabando. Pensé en quién estaba del otro lado viendo esas imágenes. Me dieron ganas de romperla contra el piso, pero me detuve.
No sé por qué. Tal vez porque en ese momento ya estaba pensando en denunciarla. Tal vez porque necesitaba pruebas. Salí de su cuarto con la cámara en la mano y le dije que se fuera. Que recogiera sus cosas y se fuera esa misma noche. Me dijo que no podía, que no tenía a dónde ir. Y por un segundo dudé. Por un segundo me sentí cruel. Pero luego recordé las fotos. El mensaje pidiendo imágenes dentro de mi habitación. Y se me pasó cualquier compasión. Mariana llegó en medio de todo. Escuchó los gritos desde el pasillo. Entró y nos vio a las dos llorando con cosas tiradas por todas partes. Le mostré las fotos sin decir mucho. Vi cómo su expresión cambiaba igual que la mía horas antes. Ella tampoco sabía nada. O eso parecía. En ese momento ya no confiaba en nadie. Me quebré ahí mismo frente a las dos. Empecé a llorar de una forma que no podía controlar. No era un llanto elegante ni silencioso. Era de esos que te sacuden el cuerpo. Sentí vergüenza, rabia, miedo, todo mezclado. Les dije que me sentía sucia. Que sentía que mi espacio había sido invadido de una forma que no podía explicar. Mariana me abrazó, pero yo estaba rígida. No sabía si podía confiar en ese abrazo. Le pedí que revisáramos todo el departamento. Cada esquina. Cada enchufe. Pasamos horas moviendo muebles, buscando cualquier cosa sospechosa. Yo no podía parar. Necesitaba asegurarme de que no hubiera más cámaras. Necesitaba recuperar algo de control. Cuando terminé de revisar mi cuarto por tercera vez, me senté en el piso y me quedé mirando la puerta. Pensé en mis papás. Pensé en lo fácil que hubiera sido quedarme en casa y no pasar por esto. Pensé en denunciar, en ir a la policía, en exponer todo. Pero también pensé en el escándalo, en las preguntas, en que esas fotos ya estaban en manos de alguien más. Esa noche no dormí. Me quedé con la luz prendida, con la cámara y el sobre de fotos al lado de mi cama. Valeria estaba encerrada en su cuarto, empacando en silencio. Mariana se quedó conmigo un rato, pero luego se fue a dormir. Yo me sentía vigilada incluso sin cámara. Y mientras veía cómo empezaba a amanecer por la ventana, entendí que echarla del departamento no iba a borrar lo que ya había pasado, y que las consecuencias de todo esto apenas estaban empezando a alcanzarme. Y mientras veía cómo empezaba a amanecer por la ventana, entendí que echarla del departamento no iba a borrar lo que ya había pasado, y que las consecuencias de todo esto apenas estaban empezando a alcanzarme. No sabía qué hacer después de eso. Tenía la cámara y las fotos guardadas en una bolsa como si fueran evidencia de un crimen, pero no tenía claridad. Cuando Valeria salió con una maleta esa misma mañana, no me miró a los ojos. Me dijo que lo sentía. Yo no respondí. Sentí que si abría la boca iba a gritar otra vez. Mariana me ayudó a cambiar la cerradura ese mismo día. Llamamos al casero y le dijimos que había habido un problema grave. No entré en detalles. Me daba vergüenza explicar que mi propia compañera me había estado grabando. Mientras el cerrajero trabajaba, yo me senté en el sillón y miré la pared donde, según ella, a veces colocaba la cámara. No podía dejar de imaginar el punto exacto desde donde me veía. Esa noche me fui a dormir a casa de mi novio. No quería quedarme ahí. Cuando le conté todo con más detalle, dejó de tomárselo a la ligera. Lo vi cambiar la expresión. Me dijo que debía denunciar. Que era un delito. Yo asentía, pero por dentro estaba paralizada. Pensaba en ir a la policía y tener que explicar que había fotos mías circulando. Pensaba en un desconocido guardándolas en su computadora. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me despertaba a mitad de la noche con la sensación de que había una luz roja encendida en algún rincón. Volvía al departamento solo para recoger cosas necesarias. Mariana intentaba que todo volviera a la normalidad, pero nada se sentía normal. Yo caminaba por la sala y me abrazaba el cuerpo como si necesitara cubrirme incluso vestida. Fui a la universidad un par de veces, pero no podía concentrarme. Me quedaba mirando la pantalla sin entender lo que leía. Sentía que todos podían ver algo en mí como si supieran. Sé que suena irracional, pero me sentía expuesta incluso fuera de mi casa. Dejé de subir historias a redes sociales. Dejé de tomarme fotos.
Empecé a usar ropa más holgada, como si eso pudiera protegerme. Hablé con mis papás al tercer día. No les conté cada detalle, pero sí lo suficiente para que entendieran que algo grave había pasado. Mi mamá lloró. Mi papá se enojó muchísimo. Me dijeron que regresara a casa. Por primera vez desde que me mudé, sentí ganas reales de hacerlo. Me sentí pequeña otra vez, como si la independencia que tanto quería me hubiera explotado en la cara. También fui a asesorarme legalmente. Una amiga de la universidad me pasó el contacto de un abogado. Le mostré las fotos, la cámara, los mensajes que había alcanzado a fotografiar del celular de Valeria. Me explicó que si podía denunciar por invasión de privacidad, por difusión de imágenes sin consentimiento. Pero también me habló de procesos largos, de pruebas, de declaraciones. Salí de ahí más confundida que antes. El silencio fue peor que cualquier grito. Valeria no me escribió más después de un par de mensajes pidiendo perdón. Yo no respondí. Parte de mí quería que me dijera que había eliminado todo, que había hablado con ese hombre, que ya no existían esas fotos en ningún lado. Pero sabía que aunque lo dijera, no podría creerle. Empecé a revisar compulsivamente cada espacio donde estaba. En los baños de la universidad, en la casa de mi novio, en cualquier habitación nueva. Miraba las esquinas, los detectores de humo, los enchufes. Me daba cuenta de que algo en mí se había quebrado. Ya no me sentía segura en ningún lugar cerrado. Mariana intentó apoyarme, pero nuestra convivencia cambió. Yo la miraba y pensaba que aunque no hubiera estado involucrada, había compartido techo con alguien capaz de hacer eso. La confianza dejó de ser automática. Se volvió algo frágil. Hubo días en que me pregunté si estaba exagerando. Si tal vez no había sido tan grave. Y luego recordaba el mensaje pidiendo imágenes dentro de mi habitación y se me revolvía el estómago. Me decía a mí misma que no estaba loca. Que tenía derecho a sentirme violada en mi intimidad. Al final decidí no volver a dormir sola en ese departamento. Me mudé temporalmente con mis papás mientras resolvía el contrato. Empaqué mis cosas con una sensación extraña, como si estuviera huyendo de un lugar que alguna vez llamé hogar. Cada objeto que guardaba me recordaba una versión de mí que ya no se sentía tan ingenua. Y mientras intentaba reorganizar mi vida entre clases, trámites y conversaciones incómodas, empecé a darme cuenta de que lo más difícil no era cambiar de casa, sino entender cómo algo así me había cambiado por dentro, algo que apenas estaba empezando a procesar. Y mientras intentaba reorganizar mi vida entre clases, trámites y conversaciones incómodas, empecé a darme cuenta de que lo más difícil no era cambiar de casa, sino entender cómo algo así me había cambiado por dentro, algo que apenas estaba empezando a procesar. Al principio pensé que con mudarme todo se iba a acomodar solo. Que el miedo se iba a quedar en esas paredes y no me iba a seguir. Pero no fue así. Me llevé la desconfianza conmigo. Me la llevé a mi antiguo cuarto en casa de mis papás, a la universidad, a la cama de mi novio. Era como si algo se hubiera activado en mi cabeza y ya no pudiera apagarlo. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, si hubiera confrontado antes lo de las cajas, si no hubiera minimizado esa sensación de que algo estaba mal, tal vez no habría llegado tan lejos. Y luego me detengo y me doy cuenta de que eso es absurdo. Yo no hice nada para que me espiaran. Pero igual esa idea me ronda. Esa pregunta incómoda de si pude haber evitado algo. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que había normalizado señales raras por miedo a parecer exagerada. Que muchas veces preferí dudar de mí antes que incomodar a alguien más. Me duele admitirlo, pero es verdad. Me enseñaron a no hacer problema, a no armar escándalos sin pruebas. Y cuando por fin tuve pruebas, ya estaba metida hasta el cuello en algo que me superaba. He cambiado desde entonces, pero no estoy segura de si fue para bien. Me volví más desconfiada. Más observadora. Ya no entro a un lugar sin mirar primero el techo, las esquinas, los objetos fuera de lugar. Ya no comparto mi rutina con cualquiera. Antes decía sin pensar a qué hora regresaba, qué días estaba sola. Ahora me lo guardo. Me volví más cerrada. También cambié en mi relación. Hubo semanas en que no soportaba que me miraran fijo, aunque fuera mi novio. Me ponía tensa sin querer. Él intentaba entender, pero a veces ni yo sabía explicar lo que sentía.
No era miedo a él. Era esa sensación de estar siendo vista sin permiso, que se me quedó pegada en la piel. Hubo días en que me sentí culpable por no haber denunciado formalmente. El abogado me escribió un par de veces para saber si iba a proceder. Yo dejé el mensaje en visto. Me decía que tal vez era mejor pasar página. Que remover todo otra vez me iba a desgastar más. No sé si fue cobardía o autocuidado. Todavía no lo tengo claro. También pensé mucho en Valeria. En cómo alguien puede cruzar esa línea y convencerse de que no está haciendo tanto daño. Intenté entender su necesidad de dinero, su desesperación. Pero cada vez que me acercaba a sentir compasión, recordaba el mensaje pidiendo imágenes dentro de mi habitación y se me endurecía todo otra vez. No sé si merecía lo que me pasó, pero sí sé que no fui ingenua por confiar. Confiar no debería ser un riesgo. Vivir con otras personas no debería convertirse en una amenaza silenciosa. Y aún así, me pasó. Con el paso de los meses volví a clases de forma más constante. Terminé el semestre como pude. Nadie en la universidad supo lo que realmente había ocurrido. A veces me preguntaba si debía contarlo, si advertir a otras chicas que buscan roomies por internet. Pero me daba vergüenza. Me daba miedo que alguien encontrara esas fotos algún día y las relacionara conmigo. Lo que más me pesa no es solo que me hayan grabado. Es haber sentido que mi espacio seguro no lo era. Haber dudado de mi propia percepción tantas veces. Haberme dicho seguro estoy exagerando cuando en realidad mi intuición me estaba gritando. Hoy ya no vivo en ese departamento. Ya no hablo con Valeria. Mariana y yo perdimos contacto poco a poco. Cada una siguió con su vida. A veces todo eso se siente como una etapa rara, casi irreal. Pero luego recuerdo el peso de la cámara en mi mano y sé que fue completamente real. Sigo trabajando en sentirme segura otra vez. Sigo intentando confiar sin estar en alerta constante. No siempre lo logro. Hay noches en que todavía reviso 2 veces la puerta aunque esté en casa de mis papás. Y hay momentos en que me pregunto si alguna de esas imágenes sigue circulando en algún lugar que nunca voy a conocer. Supongo que parte de crecer es aceptar que no todo tiene un cierre perfecto. Que a veces solo queda aprender a vivir con lo que pasó. Pero todavía hay algo que no he contado, algo que terminó de cambiar la forma en que veo todo esto y que entendí mucho después, casi por accidente. Supongo que parte de crecer es aceptar que no todo tiene un cierre perfecto. Que a veces solo queda aprender a vivir con lo que pasó. Pero todavía hay algo que no he contado, algo que terminó de cambiar la forma en que veo todo esto y que entendí mucho después, casi por accidente. Meses después de mudarme, cuando ya estaba intentando reconstruir mi rutina, recibí un correo desde una cuenta desconocida. No tenía asunto. Solo un enlace y una frase: creo que deberías ver esto. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla varios minutos antes de hacer clic. Una parte de mí ya sabía que no debía abrirlo. Otra parte necesitaba confirmar lo que tanto temía. Entré. Era un foro privado. No voy a describirlo en detalle porque todavía me revuelve el estómago. Pero reconocí el espacio. Reconocí la pared clara de la sala. Reconocí mi sudadera gris. No eran muchas imágenes, pero eran suficientes. No estaban editadas ni sexualizadas como yo había imaginado en mis peores pensamientos. Eran cotidianas. Normales. Yo sentada, yo caminando, yo viviendo. Y eso fue lo que más me dolió. No era una versión alterada de mí. Era mi vida tal cual, convertida en contenido para alguien más. Me quedé helada. Sentí esa misma sensación en el pecho que el día que abrí la caja. Leí algunos comentarios. No eran explícitos, pero eran invasivos. Hablaban de mí como si yo fuera un personaje, no una persona real. Cerré la página de golpe. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla negra. No lloré esta vez. Fue diferente. Fue como una aceptación amarga. Como si por fin estuviera viendo la dimensión completa de lo que había pasado. No respondí al correo. No sé quién lo envió. Tal vez alguien del mismo foro que sintió culpa. Tal vez alguien que me conocía. Tal vez nunca lo sabré. Pensé en denunciar otra vez, pero el enlace desapareció a los días.
La cuenta ya no existía. Todo era tan volátil que me hizo sentir aún más pequeña frente a algo que no podía controlar. Esa fue la última vez que busqué pruebas. Me di cuenta de que podía pasar años intentando rastrear cada copia, cada descarga, cada mirada ajena. Y aún así, nunca tendría la certeza de haberlo borrado todo. Entonces tomé una decisión que todavía cuestiono a veces: decidí dejar de perseguir lo que ya no podía alcanzar. No fue resignación total. Fue supervivencia. Empecé terapia poco después. No porque me sintiera rota, sino porque me di cuenta de que no quería vivir siempre en alerta. En sesión dije por primera vez en voz alta: me espiaron en mi propia casa. Y escucharme decirlo fue fuerte. Fue como validar algo que durante meses intenté minimizar. He aprendido a no culparme. A recordarme que confiar no fue un error. El error fue de quien decidió traicionarme. También aprendí que la privacidad no es un lujo, es un derecho. Y que cuando alguien lo viola, deja una marca que no se ve por fuera, pero pesa. Hoy puedo hablar de esto sin que se me quiebre la voz, aunque todavía hay días en que me incomoda quedarme sola en una habitación nueva. A veces me sorprendo mirando techos sin darme cuenta. Pero ya no lo hago con pánico, sino con conciencia. No volví a saber de Valeria. No sé qué fue de su vida. Durante mucho tiempo fantaseé con que enfrentaría consecuencias legales, con que sentiría el mismo miedo que yo sentí. Después entendí que aferrarme a eso solo me mantenía atada a ella. No sé si algún día voy a entender del todo por qué alguien cruza esa línea. No sé si las imágenes siguen existiendo en algún rincón del Internet. Probablemente sí. Y aceptar eso fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Pero también entendí algo más: lo que pasó no define todo lo que soy. No soy solo la chica de esas fotos. Soy la que sobrevivió a esa traición, la que se atrevió a mirar de frente lo que dolía y aún así seguir. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a escuchar mi intuición, a poner límites antes, a no callarme por miedo a incomodar. Y aunque pasaron meses y mi vida siguió avanzando, hay una parte de mí que siempre va a recordar esa caja en la mesa y la sensación de que el mundo se movía bajo mis pies. Y así terminó todo, o al menos, eso es lo que me gusta creer cuando apago la luz y decido confiar, otra vez, en que nadie me está mirando.